Le damos gracias a Dios que pues Él nos ha permitido estar aquí nuevamente predicando la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios no se cobra ni se vende, ni se prohíbe tampoco, porque Dios en su inmensa misericordia, donde está Dios siempre gobernando. Por ejemplo, vemos en Guatemala casi todo el gobierno, la autoridad, es libertad de predicar la palabra de Dios. Y aquí todavía, con la presidenta Sheinbaum, aquí en México, Él nos ha dado la libertad de predicar el Evangelio en todo lugar y en toda nación y pueblo. Y sabemos que eso es maravilloso, porque pues hay gente que pues no sabe a dónde ir, hay gente que se está quitando la vida, hay gente que se está suicidando, hay gente que no sabe qué hacer, y por eso la palabra de Dios es la única que transforma y cambia. Soy el apóstol Valentín Oliver Martínez Morales, de la Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la Tribu de Judá Internacional, trayendo la palabra de Dios en todos los lugares donde Dios nos lleva, donde Dios nos dirige. Ahí vamos y predicamos y anunciamos la palabra de Dios. Y hoy nos ha traído en este sábado aquí a este Paseo Bravo para predicar la palabra de Dios. Y sabemos que pues Dios es bueno, su inmensa misericordia es buena, y Él nos ha dado un día más para servirle, como tú estás viniendo a trabajar, como tú estás yendo de un lugar a otro, y como tú estás siempre trabajando para sostener tu casa, ¿verdad? Hay muchos que van a la escuela, porque hay muchos que estudian el día sábado, hay otros que están saliendo de compras, hay otros que van a hacer una actividad. Pues cualquier actividad que estés haciendo, recuerda que el único que te da la vida y salvación es el Jesucristo, Dios, que Dios no es una religión. Por eso, sabiendo eso, pues siempre daremos la gloria a Dios, siempre honraremos a Dios, porque Él es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. Dice la palabra de Dios que Dios nos pone en esta mañana a abrir y hablar de cómo la resurrección, ¿verdad? Que el Señor pasó después de ser crucificado en una cruz, después de ser sepultado, Él se levantó de la tumba, resucitó, y Él viene, y esa resurrección está narrada en la palabra de Dios en San Mateo capítulo 28, dice la palabra de Dios la resurrección. En el capítulo 28 de San Mateo nos habla que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, sabiendo que no está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de nosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Si se dan cuenta, la palabra de Dios siempre está pues diciendo el Señor que Él resucitó. Sabemos que Él resucitó al tercer día. Sabemos que Jesucristo venció la muerte, Jesucristo venció el infierno, Jesucristo venció principados, potestades.
huestes espirituales de maldad. La palabra de Dios nos habla de que Él venció. Y ese Dios que venció es tan grande su misericordia, tan grande su amor, que Él es el único que puede restaurar una familia. Él es el único que puede restaurar una vida. Él es el único que puede restaurar tu casa. Y Él es el único que ofrece salvación. Por eso decimos que Dios, Él bien claro lo dijo ante fariseos, ante escribas, ante seduceos, ante doctores de la ley, cuando Él estaba como hombre, cuando Él estaba siempre nació de la Virgen María, creció, se bautizó, y Él predicaba la palabra de Dios, esa palabra de Dios llena de misericordia, de gracia y de favor, y por la cual pues Él cumplió la voluntad, predicar a las orillas del mar, predicar en todas las aldeas, predicar en todas las ciudades. Él las recorría y Él llevaba la palabra de Dios, y la palabra de Dios pues Él la cumplió, porque Él estuvo como hombre yendo de un lugar a otro, llevando la palabra de Dios. Y por eso nosotros a esto fuimos llamados hace 33 años, a predicar y anunciar la palabra de Dios. La palabra de Dios que no se compra, como te vuelvo a decir, no se vende. La palabra de Dios tampoco se rebaja, porque la palabra de Dios son perlas preciosas, como narra la palabra de Dios. Y para eso Dios escoge en los 5 continentes, en todo el planeta y globo terráqueo. Él llama a siervos, Él pone siervos, Él llama para hacer este trabajo. No cualquiera puede ejercer este trabajo. El ministerio lo llama a Dios. Por eso siempre hablamos que no es una institución, no es una escuela de teología, no es una escuela donde se enseña la teología que te va a levantar como ministro. El único que levanta como Dios quiere y le place, Él escoge. Él escogió a Moisés en ese tiempo como profeta para libertar al pueblo de Israel de Faraón en Egipto. Y Él escogió a Moisés. Moisés, antes de ser marcado, antes de ser escogido por Dios, él pues era, como él lo dice, pues él no podía ni hablar, ¿verdad? Moisés era un hombre muy tímido. Moisés era un hombre que ni siquiera pues podía expresarse, ¿verdad? Y cuando Dios toma al profeta Moisés, incluso Moisés se excusaba y le decía: ¿cómo quieres que yo vaya a ese pueblo si no sé ni hablar? ¿Cómo quieres que yo vaya a ese pueblo si yo soy tartamudo? Y entonces, siendo Moisés tartamudo, él cuestionó su llamado, él cuestionó su asignación. Pero sabemos que como él cuestionó su asignación, pues él quería saber si realmente lo había tomado Dios para, en ese momento, él pues hablar la palabra, hablar el mensaje, después de que él subía a estar íntimamente con Dios en el monte Sinaí. Él se acercaba para estar ahí, se apartaba de la multitud, de la muchedumbre, incluso pues dejaba encargado al pueblo de Israel para él ir a recibir instrucción, recibir mensaje de Dios, y sabiendo que él, al recibir el mensaje de Dios, pues él lo replicaba en el sentido de los 10 mandamientos, donde le entregó las tablas de la ley. Y sabemos que Moisés, pues él entendió que tenía que cumplir el llamado que le permitía y le permitió Dios. Por eso en ese tiempo vemos cómo Moisés se justificó para ser tomado por Dios como un profeta. Pero sabemos que Moisés quería estar bien seguro y le dijo a Dios: si quieres que yo vaya, que tu presencia no vaya y me acompañe. Si tú vas, yo voy. Pero después él le dijo: ¿qué quieres que hable? ¿O de parte de quién yo les digo que me envía? Dile que yo soy. Dios le dijo a Moisés: diles que yo soy. Y después, ¿qué dijo Dios a Moisés? Diles que yo soy el que soy. Y en pocas palabras,
aquí está el yo soy el que soy, Dios, porque nosotros fuimos tomados y marcados por Dios para traerte la palabra de Dios, y Dios pues nos ha permitido estar en esta mañana, ya después de mucho tiempo, predicar la palabra de Dios en todo lugar. Hoy nos ha traído nuevamente a este Paseo Bravo, y solamente es pues decirte que Dios tiene un plan y propósito, que Dios entregó su vida por ti y por mí, que Dios no está en silencio, sino que Él sigue hablando por medio de sus instrumentos. Por ejemplo, también tenemos al al apóstol Pablo, ese apóstol Pablo que en un tiempo habla y narra la palabra de Dios, que el apóstol Pablo pues perseguía a la iglesia de Dios, que apedreaba a la iglesia de Dios, encarcelaba a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Pero cuando él tuvo un encuentro con Dios, Dios mismo se le apareció por el camino y Dios le dijo a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces dice que Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, él quedó ciego, él quedó aturdido, él quedó pues vislumbrado por el resplandor de Dios, por la luz de Dios que se le presentó, y en voz audible le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo volteó y miró y le dijo: ¿qué quieres que haga? Le dijo a Dios: ¿qué quieres que haga? Que vayas y prediques mi palabra. Y entonces vemos que Saulo de Tarso, a partir de ese momento, el apóstol Pablo, él nació y fue mudado a un nuevo hombre que desde ese minuto, instante, segundos, fue un cambio, una transformación radical, en el cual él tuvo ciego 3 días y 3 noches, y en el cual, como Dios sabía cómo estaba la condición de Pablo, que no podía ver, mandó al profeta Ananías para que le impusiera las manos, y en las manos de Ananías, pues Ananías el profeta oró, le puso las manos en los ojos, y dice la palabra de Dios que cayeron escamas de sus ojos, cayeron como escamas de sus ojos, y después de cayeron escamas en sus ojos, él empezó a ver, pero ya empezó a ver el mundo espiritual que no había visto antes. Y ahora él se puso en la brecha, él se puso en el lugar de un siervo, y él predicó a partir de ese momento hasta que murió la palabra de Dios. Y naturalmente la gente se quedaba sorprendida como ese apóstol Pablo, anteriormente perseguidor de Jesucristo, perseguidor de la iglesia, ahora era un embajador, un ministro de Dios, un instrumento de Dios, un apóstol que predicaba a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Y sabiendo que él mismo narra en su conversión en la palabra que él lo hacía porque no conocía al Dios vivo, que él lo hacía porque no sabía a quién estaba persiguiendo. Pero desde que se le apareció el apóstol Pablo, Jesús, ese cambio fue radical, y ahora él estaba predicando, y ahora él era perseguido. Ahora él era perseguido porque él hablaba la palabra de Dios. En donde se paraba, él hablaba la palabra de Dios, el mensaje de Dios, sabiendo que en este tiempo hay muchos predicadores que se han desviado de la palabra de Dios, y yo mismo lo he dicho y exhortado en amor, porque muchos no quieren hacer este trabajo, solamente están en las congregaciones, solamente están en los días de congregación, de reunión, pero pues ahí pues es estudiar la palabra, es escuchar la palabra, pero todos ya conocen a Dios. Pero el trabajo está fuera de las 4 paredes. Por eso el trabajo está fuera del lugar de reunión. Y fuera del lugar de reunión, pues es predicar en pueblos, predicar en aldeas, predicar en ranchos, predicar a orilla de playas, a orillas del mar, predicar en kioscos, predicar en plazas, predicar en zócalos, predicar en todo tiempo y en todo momento. Y sabemos que esa libertad de expresión que está aquí en México, que gracias a Dios por este gobierno que está en México, ella ha dado la autorización para
que estamos en una nación libre, de libre pensamiento, en una nación donde hay libertad para expresar. Y yo siempre he dicho que la palabra de Dios no se tiene que prohibir que se predique. La palabra de Dios no se puede prohibir que llegue a personas. ¿Por qué? Porque toda autoridad es puesta por Dios, pero toda autoridad tiene que saber que esa autoridad la puso Dios. La autoridad la ha establecido Dios. La palabra de Dios dice que Él pone reyes y quita reyes. Y una nación que es entendida, una nación que sabe y que le da el lugar a Dios y que entiende que todo lo que está y existe es por Dios, entonces será una nación bendecida. Y no solamente la nación, sino también el gobierno. Por eso vemos naciones que le dan libertad a la palabra de Dios, que le dan libertad a la predicación de Dios, que apoyan a los siervos que Dios levanta a llevar el mensaje, porque la psicología no puede salvar, la antropología no te puede estudiar, la filosofía tampoco puede cambiarte, el psiquiatra no puede cambiar nada, el único, ni la ciencia ni la tecnología. El único que puede transformar una vida y cambiar una vida y una familia es el autor de la vida, es el autor de la creación. Y ese dueño es el todopoderoso Yahweh Adonai, que en hebreo Yeshua HaMashiach, en español Jesucristo. Y sabemos que Él es el Dios único que puede transformar y libertar y sanar y salvar. Él es el único, no hay nadie. Él es el único, por eso Dios, Él siempre estuvo usando a sus siervos que habla y narra la palabra, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, y para este tiempo también los ministerios que Él levanta. Y sabemos que aquí hombres que amen a Dios, porque la mayoría como se pierde por el dinero. Por eso dice la Escritura que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y sabemos que la palabra de Dios no se tiene que cobrar. La palabra de Dios siempre se tiene que predicar gratuitamente. La palabra de Dios se tiene que llevar gratuitamente. Porque la palabra de Dios, Dios no cobró por ir a la cruz por ti. Él solamente dijo, consumado es. Él solamente dijo, consumado es. Y al ser consumado es que Él murió por ti, por mí. Él pagó un precio derramando su sangre, 39 latigazos, una corona de espinas, una lanza en su costado derecho, y esa es la única sangre y vida y amor y misericordia del Dios vivo. Sabemos que ese es el único hecho eterno, soberano, en el cual está plasmado en la historia. Y dentro de ellos sabemos que cuando nació Jesucristo, Él partió la historia. Él partió la historia antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Filipenses que toda rodilla se doblegará, que toda lengua confesará y todo hombre confesará. Toda lengua será confesarán que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se doblará delante del Todopoderoso. Sean gobiernos, sean autoridades, sea la creación. Por eso la creación en el libro de los Salmos 150 habla, todo lo que respira, alabe a Dios. Y la palabra de Dios, pues es la verdad. Esa es la única verdad, que es una verdad viva, es una verdad real, es una verdad que está aconteciendo, es una verdad que se está cumpliendo, es una palabra profética viva, no muerta. Y por eso esta palabra, de hecho, debe de estar en las bibliotecas, debe estar en el frente de las bibliotecas para que tú conozcas la sabiduría eterna. Estés en la nación de Japón, estés en Canadá, estés en Argentina, estés en Italia, estés en Australia, en cualquier nación tú debes de saber que es el único libro sagrado, el libro único, divino, santo, que es la verdad. Y esta verdad es eterna, no pasa. La palabra de hombres, de la ciencia, de la tecnología, de la educación, de las filosofías, de los pensamientos del hombre terminan.
Pero esta palabra no pasa, porque esta palabra está por encima de cualquier palabra, de cualquier mensaje. Esta palabra es soberana. Esta palabra no se puede quebrar, no se puede añadir ni se puede quitar. La palabra de Dios es palabra de Dios. Y por eso Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Es uno de los nombres del autor de la vida, de la creación, de la salvación. Rey de Reyes, Señor de Señores. Imagínate, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice su palabra, nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Dice en el libro de San Mateo, dice la palabra de Dios. Y en Jeremías 1:10 dice la palabra de Dios, en este día te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Sobre naciones y sobre reinos. ¿Te das cuenta la posición que Dios da a siervos y a siervas en los 5 continentes? Embajadores, embajadores de Dios, ministros de Dios. Y aquí es donde siempre he dicho, como el apóstol Pablo, él predicó en la iglesia de los Gálatas, él predicó en la iglesia de los Efesios, él predicó en la iglesia de los Corintios, él predicó en ese tiempo en Éfeso, en varias iglesias que narra el libro de los Hechos. Y es como nosotros, a eso fuimos llamados. Nosotros no vivimos del Evangelio. Nosotros no te pedimos ninguna moneda. Nosotros no vendemos el Evangelio. La palabra de Dios dice, de gracia Dios me dio talentos y ministerios y dones, y de gracia damos. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, que la raíz de los males es el amor al dinero. Y el amor al dinero pues hace perder a presidentes, a gobiernos, a las personas, a los humanos. Porque si el dinero por sí no es malo, es el amor hacia el dinero. El amor, el dinero es una herramienta que Dios creó para solucionar y solventar en comprar y vender mercancías, cosas, servicios. Pero el problema de los gobiernos, como es el problema del poder, es que si tú te dan el poder y no tienes esa facultad, esa vocación de servir, pues quedas, como dijo un presidente, el poder te atonta, el poder te corrompe, el poder te pierde porque te enalteces, porque piensas que ese poder va a ser siempre. Y es bueno que ese cambio ha venido a la nación, esa cuarta transformación. Yo como ministro de Dios siempre he dicho, la verdad siempre es verdad, y la verdad y la justicia siempre será la verdad y la justicia. Y dentro de ello vemos tanto políticos verdaderos que aman la nación. Benito Juárez, él lo dijo, él lo anunció, no es por la fuerza, sino por derecho. Él tenía ese principio. Y sabemos que todo gobernante que de alguna manera tiene temor de Dios y el poder que tiene es para servir sin enriquecerse, sin hacerse soberbio. Por eso hay muchos que tienen dinero y el dinero los corrompe y humillan a la gente. Y no es así. Las cosas no son así. La palabra de Dios nos dice que el verdadero servicio Jesús lo mostró. Los discípulos le preguntaron, ¿quién es el que quiere ser grande aquí en la tierra? Él le dijo, hágase pequeño y sirva a los demás. Y por eso Dios les dio poder a los 12 apóstoles para servir, no para corromper, no para aplastar, no para humillar, no para traficar. ¿Por qué? Porque esa gente termina mal. Todos los gobiernos corruptos terminan mal. Mira cuántos gobiernos están huyendo de la ley. ¿Cuántos están en presos? Porque Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano la justicia de Dios viene. Tarde o temprano la justicia de Dios se manifiesta. Por eso el apóstol Pablo en ese tiempo, él confrontaba a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, que ellos, conocedores, hacían lo contrario. Pero
Jesucristo resucitó. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció la tumba. Ese fue el hecho, que Él resucitó. Y dice la palabra de Dios que está en el tercer cielo. Desde el trono del Señor, desde el tercer cielo, Él ve todo. Él lo mira todo. Ningún hecho que, entre comillas, de la élite mundial, de esta pandemia que crió y la marca que viene, nada está oculto. Dios saca todo a la luz. Dios todo lo muestra. En Él nada hay oculto, porque Él es la luz. Y aquí está la luz de la verdad. Aquí está la luz de la palabra de Dios. Aquí está la luz de la salvación, que no se compra, ni se vende, ni se rebaja, porque la palabra de Dios son perlas preciosas. Dice la palabra de Dios: todo aquel que recibiera a Dios será salvo. Todo aquel que aborrezca a Dios, que se oponga a Dios, será condenado. Eso dice la palabra en el libro de San Mateo. Todo aquel que reciba a Dios será salvo, pero todo aquel que no creyere ya ha sido condenado. Porque si tú no tienes al autor de la vida, al autor de la salvación, de nada sirve que estés trabajando, de nada sirve que estés haciendo lo que estés haciendo si Dios no lo aprueba, si Dios no lo edifica, si Dios no lo aprueba. Y por eso Dios aprobó a su Hijo amado Jesucristo, de que Él hizo hasta el último la voluntad del Padre. Morir por ti, por mí. Él resucitó. Tuvo sepultado, pero Él resucitó al tercer día. Se levantó de esa tumba. En pocas palabras, venció la muerte, venció el infierno, venció a Satanás, principados y potestades, dice Colosenses 2:15. Públicamente los exhibió. Pero Dios viene por su iglesia. Dice la palabra de Dios, y Él narra en la palabra que Él viene por su iglesia. Por esa remanente, por esos que creyeron a la palabra de Dios. Dios está aquí, Él nos ha traído, Él te ama, Él quiere que seas transformado, cambiado, y Él está aquí. Por eso aquí es donde vemos que se necesitan esos predicadores. Porque hay mucha gente, pequeños, que se han quitado la vida. Hay pequeños que se están drogando. Jóvenes que ni siquiera son adultos. Hay mujeres que la vanidad las ha matado. Que la corrupción, que las drogas, el alcohol, el vicio, las tiene cautivas. ¿Y quién es el que te va a libertar? Dios, el único. Ese Dios que está aquí en esta mañana, Él está aquí. Y por eso siempre he dicho que esos predicadores deben de estar aquí. Pero la mayoría de predicadores se ha desviado. Solamente predican por dinero. Ellos viven del evangelio. Ellos no viven para el evangelio. Y por eso en las congregaciones se agendan, van de un lugar a otro y cobran dinero. Porque son vividores del evangelio. ¿Y por qué no vienen aquí? Porque aquí no hay fama. Aquí no hay aplausos, aquí no hay seguidores, aquí no hay dinero. Aquí solamente se habla la palabra y la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje. Que tú reconozcas que la verdad está viva, que la verdad se está predicando, que la verdad no se tiene que prohibir, que la verdad, que es la palabra de Dios, se tiene que dar libertad. Todas las naciones que le dan libertad y que ponen en primer lugar a la palabra de Dios son gobiernos prósperos, son familias prósperas, son familias y pueblos y naciones productivas, porque Dios está edificando ahí. Pero ve donde no está edificando Dios, hay mucha pobreza, hay mucha opresión, hay mucha, ¿cómo te diré? Pobreza. Por ejemplo, ve los países orientales. Por ejemplo, ve China comunista, ¿cómo está? Ve Cuba, ¿cómo está? Porque no hay libertad de pensamientos, menos que se predique la palabra tal como se quiere predicar. Pero aquí en México tenemos esa libertad de predicar la palabra de ese Dios que dio la vida por ti, de ese Dios que es eterno, ese Dios que es fiel y verdadero, ese Dios que te ama sin condiciones. ¿Qué tengo que hacer?
venir, recibirlo, arrepentirte, hacer un cambio de vida y una transformación. Dice la palabra de Dios, convertíos y arrepentíos. Convertíos y arrepentíos. La palabra de Dios es convertíos y arrepentíos. Y por eso, a una vida nueva, a una vida diferente. Y sabemos que eso tiene un precio. Al apóstol Pablo le entendió. Para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Porque él entendió que ya no había nada que lo satisfaciera de este mundo terrenal, de este mundo pasajero, de este mundo perdido. Ve, ¿qué te pasa después de una borrachera? Al otro día no tienes dinero, al otro día te duele la cabeza, al otro día tu familia se va decepcionando de ti, porque ese alcohol que empezó con una cerveza, empezó con una botella de tequila, empezó con unos cartones de cerveza, varias botellas de alcohol, empezó de menos a más y después te cautivó. Pero no solamente te destruye, destruye a tu esposa, destruye a tus hijos, destruye tu familia, destruye tu economía, destruye tu vida. O sea que no solamente ese vicio te destruye a ti, sino que destruye a tu esposa, destruye a tus hijos, destruye todo. Y pareciera que es nada más me echo una copita, que nada más me echo una cervecita. O en el caso de los que se dedican y terminan con SIDA, primero van a los centros de prostitución, se prostituyen, piensan ellos que no los ve su madre, no los ve su esposa, no los ve su esposo, no los ven sus hijos, y así se van de un centro de prostitución a otro centro de prostitución, y después sucede que no lo contagiaron solamente de SIDA, sino que ahora él contagió a su esposa de SIDA. ¿Y cómo terminan? Flacos, esqueléticos, porque el pecado y la raíz de la muerte es el pecado. El pecado es muerte. La palabra de Dios lo dice, que el pecado es muerte. Y Satanás te lo pone como sabroso. Una mujer de 2 metros de altura, con grandes senos, con grandes nalgas, como dice la palabra de Dios. Porque no es grosería, la palabra nalgas está en el libro de Samuel. Pero después de ese placer, al otro día, no te dice Satanás que te cautiva. No te dicen las consecuencias, solamente te pone la cervezota, te pone ese montón de dinero que lo robes en el caso de un ratero, pero no sabe que después se vuelve adicto y termina ¿dónde? En la prisión, en la cárcel, en la muerte. Hoy es día de arrepentimiento, hoy es día que vengas a recibir a Jesucristo, porque el amor de Dios está aquí y escapa del pecado, sal del pecado, escapa del infierno. Ven a Cristo, Él es día de salvación. Este sábado que Dios nos ha traído aquí, 17 de mayo 2025. Ven a Cristo, es el primer mensaje. Vamos a estar nada más 2 horas porque tenemos que ir a predicar a otros lugares. Pero Dios está aquí. Después no digas, Dios no me habló. Dios te habló, no quisiste oír. Entonces ya no habrá excusa. Paz de Cristo, bendiciones.